Hola, bienvenidos a la cosecha Centro Cristiano. Una vez más, y me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo y espero que nos puedan seguir viendo y sintonizando. Y quiero dar algunos segundos a ver si alguien se puede conectar con nosotros. Hola, bienvenidos a la cosecha Centro Cristiano. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Mi nombre es Misael y quiero seguir con esta serie que hemos estado estudiando por las pasadas semanas de los milagros de Jesús en el libro de Juan. Y una vez más quiero darles un poquito de recordatorio de lo que pudimos hablar la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del el milagro que pasó con el paralítico de Bethesda. Si se acuerdan, qué hermosa historia y cómo pudimos ver que Jesús se pudo compadecer de este hombre enfermo y no solo pudo ver su necesidad física, pero Jesús siempre va un poco más allá y pudo ver su necesidad espiritual, que este hombre necesitaba ser salvo, que este hombre necesitaba de un redentor y de un salvador. Y con ese mismo tema, ya después en el capítulo 5 se acaba ahí y hay otras cosas, pero hoy nos toca hablar del capítulo 6 y este otro milagro que vamos a hablar del día de hoy es un milagro muy significativo para nosotros como cristianos, pero también fue algo muy relevante porque si se pueden fijar o si pueden ver, este milagro ocurrió en los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí es donde podemos ver que cada uno de estos personajes pudo describir este evento en una manera singular, cada uno de ellos, pero que para nosotros hoy en día nos puede complementar nuestro conocimiento y algunos detalles que unos sí dijeron, otros no, pero al juntar las 4 historias podemos ver una historia muy hermosa y muy maravillosa. Déjenme orar para empezar antes de poder desarrollar todo este tema. Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, que nos da. Señor, te pido que me des sabiduría, que me des entendimiento, Señor, y Padre, que tu Espíritu Santo sea el que esté en medio de nosotros, Señor. A veces nosotros hacemos planes, a veces nosotros queremos hacer cosas, Señor, pero Padre, que seas tú el que esté en medio de nosotros, guiándonos, Señor, y dándonos el entendimiento necesario, Señor, a mí para poder hablar, para poder expresar de tu palabra y a las personas que nos están escuchando, que puedas abrir sus oídos y su mente espiritual, Señor, para que esta noche, este día, Señor, podamos aprender algo nuevo de ti y algo que tú quieras que nosotros aprendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Doy gracias. Amén. Bueno, y bienvenidos si nos acaban de sintonizar, bienvenidos a la cosecha Centro Cristiano y qué gusto estar con ustedes de nuevo y como cada jueves estamos emocionados, estamos compartiendo estos temas, estas miniseries y vamos a seguir con ello. Como les dije, este es uno de los milagros que podemos ver en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000 hombres. Y quizás algunos lo conocen como el milagro de los 5 panes y de los 2 peces, ¿verdad? Pero quiero ir un poquito más allá y quiero que podamos leer el capítulo, y si tienen su Biblia ahí cerquita o su teléfono o alguna tableta para que me puedan seguir, vamos a leer el capítulo 6 del libro de Juan. Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, mas ¿qué es esto para tantos?
Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Podemos ver que cómo la historia se desarrolla, pero quiero contarte un poquito de lo que cada uno de los evangelios pudo aportar para estos versículos. Y por ejemplo, Jesús y sus discípulos estaban, Jesucristo los había comisionado y les había dicho que ellos podían orar por la gente, que ellos podían orar, sacar demonios y todo eso en unos versículos anteriores, pero podemos ver cómo a Jesús ya los había mandado a poder predicar, a poder hablar del evangelio y a poder ir y a sanar personas. Y vemos que en esta historia como Jesús les dijo que se apartaran un tiempo, que fueran a un lugar apartado, a un lugar solo. Y en uno de los libros dice que fueron a un lugar apartado de una ciudad llamada Betsaida. Y podemos ver que aun cuando ellos se fueron a ese lugar porque querían descansar, porque en uno de los libros dice que ni siquiera tenían tiempo para comer, tomaron la barca, se fueron al otro lado, a este lugar que iba a estar, donde ellos pensaban que iban a estar solos y que iba a estar apartado. Pero vemos cómo en toda esta combinación de historias podemos ver cómo la gente miró que iban a ir al otro lado de este mar, y caminando como pudieron. Y dice la Biblia que al momento que ellos llegaron al otro lado de la barca, ya mucha gente, mucha multitud los estaba esperando, ¿no? Y puedes decir, pues, ¿cómo es que llegaron ahí? Pero si te pones a pensar en las otras lecciones que hemos estado dando, en las otras pláticas que hemos estado dando, hemos podido ver cómo la gente estaba mirando a Jesús como un tipo de rey, como un Mesías que los iba a liberar, que los iba a liberar de la esclavitud y de la opresión de los romanos y de todo lo que estaban pasando, ¿verdad? Ellos esperaban o pensaban del Mesías como un rey, como un libertador físico. Y digamos como Jesús, cuando sanaba a la gente, cuando los libertaba, eso era lo que ellos buscaban, porque miraban los milagros y las señales que Jesús estaba haciendo para la gente, y no necesariamente lo buscaban a Jesús por quien Él era, por lo que Él decía que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el Señor, que era la luz del mundo, ¿verdad? Y todas estas cosas que Él siempre nos estuvo enseñando durante su estancia aquí en la tierra, ¿verdad? Pero cada una de esas cosas, y vemos como, aunque ellos querían descansar, querían comer, vemos como la gente siempre los estaba buscando, siempre encontraba una forma, una manera para poder seguir a Jesús y estar ahí con Él. Y mientras que estaban ellos cruzando la barca, dice la Biblia que Jesús levantó su mirada y vio a las multitudes, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús se compadeció de ellos. Que Jesús, al ver a la gente, se compadeció tanto de ellos que en otra parte, en otro de los evangelios dice que los miró como ovejas sin un pastor, como ovejas que no tenían nadie que los cuidara. Y vemos como a través del tiempo hemos visto que los judíos y todo lo que ellos estaban haciendo se había convertido más como una religión, como una tradición, y ya no tenían esa relación personal con Dios como tú y yo lo podemos tener ahora, o como tú y yo lo conocemos el día de hoy. Pero más sin embargo vemos como la Biblia dice que se compadeció de ellos, que quizás pudo ver su dolor, su angustia, su desesperación, y aunque Él sabía que lo buscaban para que Él hiciera milagros, para que Él hiciera señales, aún así dice la Biblia que Él se compadeció de estas personas y de ellos, y dice que subió a lo alto de una montaña, de una cima, y
y pudo empezar a hablar con ellos. En otro de los evangelios dice que él hablaba, que les empezó a enseñar del reino de Dios y se compadeció tanto de ellos que empezó a sanarles, a curar sus heridas, a poder satisfacer su necesidad. Y él les enseñaba del reino de Dios y sanaba sus enfermedades. Desde que estaba pasando todo eso, como lo hemos estado viendo, dice que se empezó a hacer de noche, ¿no? Y se empezó a hacer oscuro y sabemos que antes pues no había las luces que hay hoy o la tecnología que hay hoy. Muchos de sus discípulos empezaron a preocupar y le decían, pues a Jesús hay que mandarlos para su casa, ¿no? Porque está haciendo noche y pues no tenemos nada para comer, ¿verdad? Jesús, en el libro de Juan, el capítulo 6, vemos cómo Jesús está probando a sus discípulos, ¿verdad? Pero aunque Jesús sabía lo que él podía hacer, lo que él iba a hacer, él estaba probando la fe de sus discípulos para ver qué es lo que podían hacer. Y como tú y como yo, como seres humanos, siempre lo primero que pensamos es cuánto nos va a costar, qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas sucedan. Pero Jesús, Él es el Dios de todo, ¿verdad? Él es el Rey de todo y aunque tú y yo es lo primero que pensamos, a lo mejor como hombres también, cuánto me va a costar o qué tanto esfuerzo tengo que hacer, pero en la mente de Dios, en la mente de Jesucristo, Él mira las cosas de otra manera, ¿verdad? Porque Él es Dios y no es como tú y como yo que tenemos mentes muy pequeñas, muy finitas. Y me llamó la atención eso, ¿verdad? Que aún Jesús sabía lo que Él podía hacer, no era su intención que la gente viera sus milagros tan grandes, sus señales tan maravillosas, pero Él siempre hacía todos estos milagros, todas estas señales, pensando en la gente, mirando el dolor, la angustia y la desesperación, porque cada milagro que Él hacía, como se lo repito una y otra vez, tenía un propósito y tenía una señal. No era un milagro solo por hacerlo, el milagro, porque Él lo podía hacer en cualquier momento, en donde quiera que Él estuviera. Pero cada cosa que Él hacía apuntaba a su sacrificio, a su muerte en la cruz y de lo que tú y yo íbamos a ser partícipes. ¿Alguna vez has tenido un problema grande en tu vida? ¿Alguna vez has pasado por alguna dificultad que ha estado fuera de tu control? Que puede ser algo financiero, que estás a punto de perder tu casa, que alguien ha estado enfermo, que tú mismo has pasado por alguna enfermedad y a veces no hallamos la puerta para ese problema o para esa necesidad. ¿Alguna vez te ha pasado ese tipo de problemas? Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por muchas de esas cosas. Quizás algunos han pasado por problemas no tan grandes o no tan severos, pero por ejemplo, una vez una de mis niñas se nos perdió en una tienda y fueron los 5 minutos más largos de toda mi vida. En serio, fueron... no sabía qué pensar, no sabía qué hacer y a ese tipo de tiendas donde fuimos está grandísimo y hay muchas puertas, muchas escaleras y no sabes ni por dónde empezar a poder buscar y en medio de mi problema y de mi desesperación lo único que yo podía hacer es clamar a Dios, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayudara, ¿verdad? Y gracias a Dios que una señora pudo ver a mi hija que estaba perdida y por alguna razón Dios la llevó con nosotros, ¿verdad? Y nos dijo que si estábamos buscando una niña, porque mi otra de las hijas también se parecía, como están de la misma, casi de la misma edad, se parecían y casi estaban vestidas iguales. Y así pudimos encontrar a nuestra hija, ¿no? Pero fueron los 5 minutos más largos de mi vida y es una desesperación, una angustia que no sabes qué hacer, ¿verdad? Y no sabes, te imaginas tantas cosas, pero quizás ese no fue un problema tan grande como el que tenía Jesús y sus discípulos, ¿verdad? O quizás esta situación no es un problema tan grande como el que tú puedes tener el día de hoy, pero quería compartirlo contigo para que tuvieras una idea de más o menos de lo que estoy hablando el día de hoy. Pero vamos a seguir con la historia y vamos a ver que la Biblia dice que eran 5,000 hombres,
pero muchos expertos, muchos teólogos dicen que podía haber llegado el número hasta 20,000 personas, ¿verdad? Supongamos que cada hombre tenía a su mujer y por lo menos a un niño, ¿verdad? Ya serían 15,000, pero sabemos que a los judíos les gustaba tener muchos hijos y muchas familias, para hacer un número conservador eran como 20,000 personas. ¿Tú te puedes imaginar 20,000 personas en medio de la nada, sin comida, sin nada que comer, que tomar? ¿Qué harías tú si tú fueras Jesús y si tuvieras sido los discípulos? ¿Qué hubieras hecho tú para poder alimentar a esas 20,000 personas? A veces he ido a fiestas donde son de 50 personas, de 100 personas, y que se ha acabado la comida o se ha acabado las cosas para tomar, y ahí miramos a la gente corriendo a traer cosas a la tienda, a comprar cosas al último minuto, ¿verdad? Con 50 o 100 personas. Ahora imagínate 20,000 personas. Yo sé que esto, como te dije hace rato, este fue uno de los milagros más grandes que está grabado en la Biblia, ¿verdad? En los 4 evangelios, que fue un evento tan importante y que nos revela algo más de lo que Jesús iba a hacer para nosotros. A lo mejor quizás Él pudo alimentar a estos hombres o darles el pan y estos peces, ¿verdad? Hizo un milagro con 5 panes con 5 panes y 2 peces, y podemos ver cómo Él oró al Padre, bendijo la comida y se la dio a sus discípulos para que la repartieran, y todo el mundo pudo comer, ¿verdad? Pero esa fue una señal, un simbolismo para decirnos que Jesús, como ya se lo he dicho en algunas ocasiones, Jesús iba a ser nuestro pan de vida. Jesús iba a ser el que nos iba a saciar nuestra hambre, no solo física, pero nuestra hambre espiritual, nuestra hambre y sed de Dios. Y Jesús iba a ser ese pan y esa agua, como lo hemos estado estudiando en las pasadas semanas también, de que Él iba a ser nuestro todo, ¿verdad? Que Él iba a ser nuestra satisfacción completa, nuestra satisfacción total. Y quiero compartir solo 4 puntos contigo de lo que yo pude ver de esta historia. Primero es, Dios o Jesús en este caso se compadeció de ellos, de estas personas. Dice la Biblia que los vio como ovejas sin pastor, como ovejas sin rumbo y sin dirección, ¿verdad? Y podemos ver cómo la Biblia siempre es tan hermosa y tan rica en eso, de que nos describe hasta las emociones, ¿verdad? Y vamos a ver que Jesús se compadeció de ellos, tuvo misericordia de ellos, y dice que, por ejemplo, en Juan 10:11, podemos ver que dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O igual como muchos conocemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y vemos como los judíos estaban más arraigados a las tradiciones y hacían todo porque pensaban que así se tenía que hacer, porque eran reglas, porque eran cosas que tenían que hacerse, y no tenían en sí una relación personal con Dios, con su Creador, como tú y yo la podemos tener el día de hoy a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesús le dijo a la multitud que se sentara en los pastos. Notemos que en la Biblia nos dice que los pastos estaban grandes, que había mucha hierba, mucho pasto, ¿verdad? Y otra de las cosas es que le dijo que los hizo descansar. Y otra vez volvemos a ver que Jesús estaba aludiendo a que Él era nuestro buen pastor, que Él era esos campos, ese pastor donde Él nos iba a llevar a esos campos, a ese buen pasto, para alimentarnos y para darnos mucho más de lo que tú y yo nos pudiéramos imaginar, ¿verdad? Porque a donde Él nos lleva siempre hay abundancia de pasto, de comida espiritual, ¿entiendes? Esa es otra referencia, que a veces leemos los versículos rápido y no nos ponemos a pensar en estos detallitos que van saliendo ahí, pero de igual manera Dios se compadece de nosotros, de nuestros problemas y de nuestras necesidades, y Él sabe tu problema, Él sabe tu necesidad, sabe lo que tú necesitas. La Biblia dice que Él sabe lo que tú y yo necesitamos antes de que tú y yo se lo podamos pedir. Pero
por lo mismo que la Biblia dice que Él es nuestro buen pastor, que Él es nuestro guía y Él sabe todas nuestras necesidades. Él solo quiere que tú y yo vayamos a Él, le pidamos y Él nos lo va a dar, ¿verdad? No hay ningún problema, ninguna necesidad que sea tan grande, pero tan grande que Dios no pueda resolver, que Dios no te pueda dar. Pero siempre la Biblia nos demanda que le pidamos, que oremos sin cesar, que pidamos y que Él nos la va a dar, ¿verdad? En su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. El punto número 2 que quería traerte es: Dios sana nuestras enfermedades. En el capítulo 6 que estamos leyendo nos dice cómo se compadeció de ellos, ¿verdad? Pero que también los empezó a sanar de sus enfermedades, de sus dolencias. Y una y otra vez vemos en la Biblia, como en el Salmo 103:3 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus enfermedades. En Jeremías 30 nos dice: porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Sabemos cómo siempre Dios se muestra a nosotros como nuestro sanador, como a través de su sacrificio en la cruz, a través de sus heridas y de su sangre preciosa, como nos dice la Biblia. Él sana todas nuestras dolencias, Él sana todas nuestras heridas. Y yo sé que hay muchos de nosotros que a lo mejor estamos enfermos, a lo mejor tenemos algo y Dios aún no ha hecho el milagro, pero déjame decirte que Dios es fiel y Él nunca falla, y Él siempre sabe el momento indicado para cuando tú y yo necesitamos esa sanidad, para cuando tú y yo necesitamos ese alivio. Quizás no va a ser en el tiempo de nosotros como el enfermo del estanque de Bethesda, ¿verdad? Él estuvo enfermo por 38 años, pero sin embargo podemos ver cómo Dios llegó en el momento preciso para traerle su sanidad, para traerle el alivio, no solo a su cuerpo físico, sino también para su alma. So, te animo que no te desanimes y sigas orando. Yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares que a lo mejor están enfermos, que a lo mejor están pasando por situaciones. El otro día estaba viendo un reportaje de personas que necesitan insulina para poder vivir, que se tienen que estar inyectando insulina y tantas cosas, ¿verdad? Que podemos ver en el mundo de muchas enfermedades, especialmente ahorita también con lo de la pandemia y todo eso, toda la gente que se está enfermando. Pero Dios Dios está vivo, y Dios es nuestro Dios sanador, y podemos confiar en Él, que Él sabe lo que hace. Y como también vimos en el milagro pasado, que Dios es soberano y Él sabe a quién va a sanar, en qué momento lo va a sanar. Pero la Biblia siempre nos recalca a ti y a mí que seamos fieles en la oración, que seamos fieles en el pedirle al Señor, en orar por otros, en interceder por otros, ¿verdad? Y que lo demás se lo dejemos a Él. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte de seguir orando, de seguir intercediendo por las necesidades y las enfermedades de otros. El punto número 3, Jesús sacia nuestra hambre. Juan 6:35 nos dice que Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca más tendrá sed. Aunque la alimentación de los 5,000 fue una alimentación física, era un anuncio que de lo que Jesús haría por nosotros en la cruz, y que su sacrificio representaría para nosotros. Aunque fue una alimentación física, pero Él nos estaba diciendo que Él era nuestro pan diario, que Él era el pan que nos iba a satisfacer a nosotros, y que por ejemplo, en los capítulos más adelante podemos ver donde dijo: yo soy el pan de vida, yo soy eso que ustedes están buscando. Y como hemos visto que la gente lo buscaba porque les daba de comer, porque les hacía milagros, pero él iba mucho más allá. Él hablaba de lo espiritual, que Él era la persona que nos iba a saciar, ¿verdad? Que nos íbamos a sentir completos en Él. Y el punto número 1, Dios se compadece de nosotros. El punto número 2, Dios sana nuestras enfermedades.
El punto número 3 es Dios sacia nuestra hambre espiritual. Por ejemplo, si descansamos y confiamos en Él, tú y yo podemos sentirnos completos en Él, satisfechos, llenos en Él y solo en Cristo Jesús. Tú y yo vamos a poder sentirnos realizados y completos. El punto número 4 y último que tengo es Dios desea trabajar con lo poco que tú y yo tenemos, así como a este muchacho que encontraron los discípulos, ¿verdad? Que tenía 5 panes y 2 pececillos, como lo dice una versión. Era quizás muy poco, ¿verdad? Y hasta uno de los discípulos como que dijo, pues aquí este muchacho tiene esto, ¿verdad? Pero pues ¿qué va a hacer esto para 20,000 personas, ¿verdad? Pero solo quiero animar a que no te desanimes o animarte para que quizás muchas veces nos esperamos o queremos que Dios haga cosas grandes o queremos que Dios haga cosas mejores en nosotros, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios te quiere usar el día de hoy, así como tú estás, con lo que tú tienes. Dios puede hacer grandes cosas, Dios puede hacer grandes milagros, Dios puede hacer grandes maravillas a través de tus manos, a través de tu vida, para mucha gente. Como en este caso, este muchacho, lo que él tenía sirvió para bendecir a más de 20,000 personas. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecerle a Dios en esta noche, en este día? Aunque sea poquito, pero te animo que en esta ocasión, en esta noche, se lo podamos entregar a Dios, ya sea en tu conocimiento, ya sea en tu talento, ya sea en tu forma de hablar, en lo que tú puedes compartir con otros, en lo que tú puedas ofrecer para otros. ¿Sí? Y siempre a veces nos sentimos como que otra gente puede hacerlo mejor que nosotros, pero démosle a Dios lo poco que tenemos y en las manos de Dios, Dios va a hacer muchas cosas grandes, muchos milagros y muchas maravillas y vas a ver cómo Dios va a empezar a trabajar en ti, vas a ver cómo Dios va a poder moverse a través de tu vida y tú vas a ser de bendición para mucha gente. Y eso es todo lo que tenía para el día de hoy. Acuérdense de eso, ¿verdad? De que aunque tengamos poco y aunque haya problemas y necesidades, siempre Dios va a estar con nosotros. Él va a suplir un versículo dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y no nos desanimemos. Yo sé que ahorita con todo esto que está pasando en el mundo y en cada uno de nuestros países, a veces tendemos a desanimarnos o a sentirnos mal, pero sigamos creyéndole a Dios, sigamos creyéndole a su palabra y que todo lo que Él dice, sus promesas, que cada mañana son nuevas, sus misericordias son nuevas y cada mañana es un día más para agradecerle a Dios por lo que Él hizo, por lo que está haciendo y por lo que Él seguirá haciendo con nuestras vidas. ¿Sí? Espero que les haya servido de algo y que juntos hayamos podido seguir aprender algo nuevo el día de hoy, y aunque haya sido algún detalle que no habías conocido antes, pero espero que te haya servido. Y déjame terminar con una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad. Te pido que sigas trabajando con nosotros, Señor, que sigas usando quizás lo que nosotros creemos que es poco, pero te pido que sigas usándolo, Señor, que sigas usando ese talento, esos dones, nuestra personalidad y cada área de nuestra vida, Señor, que aunque pensamos que no es mucho, Señor, pero lo vamos a dejar en tus manos en esta noche, Señor, y te pido, Señor, que tú lo transformes, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, Señor, y Padre, que podamos seguir creciendo en fe, que podamos seguir creciendo para seguir creyéndote a ti, para seguir conociendo más de lo que tú eres y de lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Padre, así como en este milagro que tú pudiste alimentar a mucha gente, Señor, te pido que nos des la sabiduría, nos des el conocimiento, Señor, para
nosotros también poder hablarle a otra gente de ti, hablarle a otra gente de lo que tú puedes hacer, de que tú eres nuestro sanador, de que tú eres nuestro libertador y que en ti podemos encontrar una vida nueva, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos cada día, Señor, a aumentar nuestra fe, Señor, y a seguir creciendo en tu conocimiento y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros esta noche y esperemos que nos puedan seguir el próximo jueves. Y ya saben, cada martes, jueves y viernes y los domingos, que nos puedan seguir sintonizando y puedan seguir compartiendo los videos, compartiendo la página y para que pueda ser de bendición para ustedes y para muchos más. Bueno, que pasen buenas noches y Dios los bendiga.